de Corrientes que estuvo siguiendo la campaña y agradecemos este tiempito. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer poder hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, vos nos decías, estuviste siguiendo toda la campaña y obviamente la jornada electoral. ¿Se esperaban estos resultados? Bien, como para comentarte un poquito, ¿no? Viene siendo fue una campaña medio rara, ¿no? Para la provincia de Corrientes, porque hace 4 años atrás tuvimos nada más que 2 candidatos. En 2017 habíamos tenido solamente 3 y ahora teníamos 7, ¿no? Entonces, como también teníamos como que lo que fue el oficialismo durante muchos años está dividido, ¿no? En 3 frentes. Eso que como que nos generaba muchas dudas acerca de qué es lo que podía pasar. Uno que más o menos iba viendo las encuestas, iba conociendo algunos números que iban tirando. La verdad que era totalmente esperable y estaba dentro del bolillero. Incluso si yo tenía que apostar en ese momento, la victoria en primera vuelta era algo que perfectamente podía pasar, ¿no? Quizás sorprendió mucho el número final, ¿no? Con un poco más del 50% para Juan Pablo Valdés, que era el candidato del oficialismo, y que desde este 10 de diciembre va a asumir como el nuevo gobernador de Corrientes, ¿no? Entonces un poco eso, o sea, era esperable un triunfo, pero la verdad que la distancia, incluso sacándole 30 puntos al segundo, eso sí sorprendió un poquito más. Ahí aparece la primera pregunta que también le hacemos ayer a un político correntino. Esto puede explicarse desde muchos lugares, nada complejo se explica simple, pero bueno, vos nos ayudarás. Por un lado, una oposición muy fragmentada y por otro lado, ¿cómo se explica que el actual gobierno de Gustavo Valdés, que tuvo que pedir prestado para pagar sueldos, haya tenido un resultado tan importante? Mira, a mí lo que me parece, primero, no hablando de por qué el resultado, yo creo que una respuesta, yo siempre solía decir, incluso lo escribí hace poquito, cuando el resultado es tan abrumador, digamos, yo creo que no hay muchas cosas que explicar, ¿no? O sea, yo lo que considero es que la oposición no logró establecer un discurso que sea totalmente confiable o que demuestre que son un proyecto posiblemente mejor que el oficialismo, ¿no? Claro. Porque del otro lado tenías, por ejemplo, estaba Ricardo Colombi, que fue 3 veces gobernador, ya un hombre grande. O sea, como que uno dice, ¿qué más puede ofrecer Ricardo Colombi al gobierno en caso de volver, ¿no? Después estaba Martín Ascúa, que forma parte del kirchnerismo, denunciando mucho lo que es corrupción, pero que bueno, él abrió su campaña al lado de Cristina Fernández de Kirchner, el que fue, creo que sí, fue el último acto público del cual participó la expresidenta, antes de caer presa justamente por corrupción, ¿no? También con un discurso muy agresivo que quizás la gente no compartía, ¿no? Mucho en contra de obras públicas que en definitiva tienen buena visión por parte de la sociedad, como que no le compraron ese discurso, ¿no? Y después tenía La Libertad Avanza, que bueno, que tiene un candidato que lejos de ser representativo del fenómeno Milei, ¿no? No es un outsider, no es un empresario, ¿no? Como ha pasado en otros lugares, es simplemente un político que se recicló en diferentes espacios políticos hasta el 2023, días antes, ¿no? De que le digan que iba a ser candidato diputado nacional, formaba parte de una alianza kirchnerista. Bueno, o sea, lo que tenía enfrente no era mejor, por así decirlo, para la ciudadanía. Y dentro de La Libertad Avanza también había muchos dirigentes que hasta principios del año eran parte del oficialismo, ¿no? Y que comenzaron a tener una visión muy crítica, preocupándose por la educación, por la pobreza, cuando pasaron más de 20 años dentro del oficialismo, ¿no? Entonces, lo que yo considero que pasó más o menos va por ese lado, ¿no? La oposición no logró establecer un discurso o mostrar un proyecto político que pueda resultar más sólido que el actual oficialismo, ¿no? Especialmente en un momento histórico donde yo he visto encuestas, he hablado con diferentes consultores, he hablado con mucha gente, que la gente está realmente dispuesta, ¿no?, a un cambio, pero acá como en todos lados, o sea, todos queremos un cambio, pero
tampoco cualquier cambio, ¿no? Eso yo creo que un poco lo que se vio. Después, lo que pasó con el Banco de Corrientes es bastante discutible en el sentido de que... ¿Qué pasó con el Banco de Corrientes? Contanos, porque por ahí... A ver, días antes de las elecciones se conoció un documento con el que el gobierno de Corrientes le pidió un préstamo de 45.000 millones de pesos, si no me equivoco, para pagar sueldos, para pagar algún plus también, ¿no? Y acá tenemos un problema, ¿no? Acá hay una situación y es que el gobierno de Corrientes es dueño del 97% del paquete accionario del Banco de Corrientes. Después también existe una deuda inmensa del Banco de Corrientes para con el gobierno de Corrientes, ¿no? También tenemos otro problema acá, y que en realidad que para mí esto es lo más grave, y que en Corrientes la verdad que el acceso a la información pública es bastante nulo, ¿no? Entonces, lo que se conoce es ese documento, pero no se sabe si es un mecanismo un mecanismo que se haya hecho antes, si es un mecanismo que sea habitual. Esas cosas no las conocemos, ¿no? Y eso me parece más preocupante en este contexto, ¿no? Porque como te digo, el Banco de Corrientes pertenece casi en su totalidad al gobierno de Corrientes, y también hay una deuda muy grande del Banco de Corrientes para con el gobierno, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa de estas situaciones es lo expuesto que queda Corrientes como un lugar donde la información pública lamentablemente no abunda, ¿no? Y además también, y efectivamente tampoco caló en la sociedad, ¿no? Esa información, porque en definitiva no resultó tan confiable para muchos, evidentemente. Pablo, ¿y quién es Juan Pablo Valdés? ¿Qué tanto ustedes lo conocen? Es intendente acá muy cercano nuestro, de ¿no? una ciudad misionera que queda en Corrientes, Ituzaingó. Sí. ¿Quién es? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué esperan además de él? Mirá, la verdad que Juan Pablo Valdés, la familia Valdés es una familia muy conocida en la política, ¿no? Porque hoy en día tenemos a Gustavo Valdés como gobernador, pero el padre de Gustavo Valdés fue intendente en varios periodos de Ituzaingó, el tío también fue intendente en varios periodos, también fue senador provincial, la madre de Gustavo Valdés fue candidata muchos años. Esto es muy loco, ¿no? Porque el marido es radical y la madre es peronista, y militante peronista, y que compitió muchas veces, fue candidata muchas veces. Y Gustavo Valdés fue en algún momento del fin del propio Colombia, si no me acuerdo mal. Sí, exactamente. Cuando estaban todos unidos, digamos, siempre Gustavo Valdés siempre estuvo del lado, ¿no?, de Ricardo Colombia. Entonces, es una familia muy conocida dentro de lo que es la política de Corrientes. Puntualmente a Juan Pablo Valdés, comenzamos a conocerlo más recién a partir del 2021, ¿no? Cuando yo entiendo que Gustavo Valdés, ya previendo toda esta situación y todo lo que tiene que ver con una renovación, hicieron todo un movimiento en Ituzaingó que en su momento generó ciertas polémicas, ¿no? Porque recordemos que el intendente entre 2017 y 2021, el intendente de Ituzaingó era un radical de apellido Burna, ¿no? Y Burna, que tenía el derecho, ¿no?, de decir yo voy por mi reelección, le dijeron no, el candidato va a ser Juan Pablo Valdés. Entonces como que hubo una polémica ahí en ese momento. Juan Pablo Valdés terminó ganando por mucha comodidad en el 2021, y a partir de ahí recién comenzamos a conocerlo más y comenzamos a que nos suene más su nombre y a conocer un poco más lo que puede hacer, ¿no? Entonces obviamente una gestión muy favorecida por el gobierno de la provincia, con un trabajo muy activo en cuanto a lo discursivo, en cuanto a la idea de futuro, ¿no? Juan Pablo Valdés siempre habló mucho de eso, ¿no? Como que la idea de futuro, la idea de modernizar los ejes de la gestión de Gustavo Valdés, como que va mucho por ahí, ¿no? Todos los comentarios de Juan Pablo Valdés. Hubo algunas polémicas ahí también en el medio. A ver, dentro de lo que se conoce, ¿no?, como la campaña sucia, muchos salieron a decir, ¿no?, que no había terminado la secundaria. Después él salió a desmentir eso, dijo que terminó en el Liceo Storni, así que la verdad que hay bastante peleas, ¿no? Sí. Bastante peleas. Viste que te digo que Ituzaingó es una ciudad misionera. Vamos a hacer una campaña acá, vamos a empezar. No, y bueno, igual acá también tenemos, digamos, en el Corrientes, acá más cerquita nuestro, digamos,
tenemos la localidad de Paso de la Patria, que también el chiste es el mismo, ¿no? Se dice que es una localidad chaqueña en Corrientes. Claro. Y uno cuando va, yo fui a Resistencia días atrás y vi una cantidad de carteles de la campaña de Paso de la Patria que era bastante graciosa, ¿no? Acá también hay, por eso te estoy diciendo, te voy a mandar fotos por todos lados de los candidatos de Ituzaingó. Pablo, y para cerrar, por lo menos de mi parte, ¿qué pasa con los Valdés y la Libertad Avanza? Porque hasta último momento parecía que eso iba a ser un idilio consolidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí y qué crees que va a pasar a partir de ahora? Mira, el camino de Valdés junto para la Libertad Avanza es, yo creo que a vista, ¿no?, de lo que fue pasando, es el mismo que tienen muchos gobernadores, ¿no? Muchos gobernadores que bueno, que se mostraron muy participativos y muy colaboradores, y no lo digo de mala manera, ¿no? Que tenían una real intención de colaborar y ayudar al gobierno nacional. Se encontraron con un gobierno nacional que la verdad que es una muralla, que es totalmente impermeable a cualquier tipo de cambio, a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de idea. Entonces, muchos gobernadores han tenido, ¿no?, una postura que fue cambiando, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá, nosotros hicimos todo para ayudarte, vos no te dejás ayudar, no tirás una línea para que podamos colaborar, para que podamos estar en nada. Entonces, como que todos estos, hay muchos gobernadores que ya se están abriendo una línea propia, ¿no? De no ser necesariamente 100% opositores, sino de crear un espacio nuevo, ¿no? Había un interés por parte del gobierno de Corrientes y de muchos dirigentes en Buenos Aires de la Libertad Avanza de forjar una alianza, pero que, bueno, que eso no terminó sucediendo. Sabrán ellos por qué, ¿no? Lisandro Mirón, que fue el candidato de la Libertad Avanza, presionó mucho y gestionó mucho para que le habiliten a él ser candidato, y en ese momento le dijeron, bueno, si sos candidato, a mí no me importa si sacás 1%, si sacás 10%, si ganás, a mí no me importa nada. Yo lo que quiero es que vos no quedes detrás del kirchnerismo. Esa fue la orden directa que le dieron a Lisandro Mirón, ¿no? Quedó bastante, bastante atrás. Quedó bastante lejos. Sí, quedó bastante lejos. Entonces, con el caso puntual de Gustavo Valdés, yo creo que ahora, incluso también viendo, ¿no?, las visitas que tuvo, porque recordemos este domingo estuvieron en Corrientes Cornejo de Mendoza, Schiaretti de Córdoba, los gobernadores Nacho Torres, estuvo también Puyaro. La verdad que él se posiciona, ¿no?, como para poder tener un nuevo protagonismo nacional. Recordemos que hace un par de años atrás, cuando intentó ser presidente de la UCR, perdió por muy poquitos votos contra Martín Lustó. En diciembre esa interna radical se va a volver a hacer, y hay sectores, esto no, yo no sé, me lo han comentado así, que hay que posiblemente Gustavo Valdés esté interesado, ¿no?, en volver a participar de esa interna para recuperar un poco el vuelo nacional que estaba teniendo antes del caso Loan, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad de que pueda comenzar a trabajar con ese grupo de gobernadores que hoy conocemos como Provincias Unidas, ¿no? Del cual forman parte de gobernadores que tienen esta postura, ¿no?, de no ser 100% opositores, pero tampoco ser colaboracionistas quizás del kirchnerismo, ¿no? En ese grupo, por ejemplo, no está Leandro Esdero de Chaco por una cuestión económica, porque Esdero está prendido fuego, ¿no?, el Chaco. Entonces ellos no pueden darse el lujo de poder abrirse. Incluso ahora en octubre el Chaco renueva cuatro diputados nacionales y 3 senadores nacionales. El Chaco compite la Libertad Avanza, digamos, no compite el Chaco 1, no me acuerdo cómo se llama, ¿no?, la alianza de Cero, pero no compite esa alianza, compite la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, la verdad que es complejo. Valdés, sí. Pablo, te agradecemos un montón este tiempito aquí en la radio de la universidad, y te dejamos descansar porque nos decías habrá sido muy arduo todos estos días, así que estuvo complicado, pero bueno, muchas gracias y a disposición siempre. Un abrazo, hasta luego. Pablo Miguel, periodista correntino, y